Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Álvarez y te doy la bienvenida nuevamente a Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos de regreso en este programa y seguimos en esta serie de violencia intrafamiliar. Así que hoy mi invitada, ya la conocen, es Jimena Ortiz. Ya es como la cuarta, quinta vez que estás aquí. Sí, creo. Sí, creo que es la quinta. Padre, me encanta, me encanta. Y Sí. digo, si no la están viendo, si nada más están escuchando, no lo pueden ver, pero déjenme decirles que tiene carita de niña, pero no se dejen engañar porque, digo, sí está muy jovencita, pero su conocimiento es grande y me encanta como lo explica siempre. Oh, Gracias. sí, bienvenida. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, gracias, gracias Jenny por invitarme otra vez. Yo también súper feliz de venir aquí, de hablar de temas que pues a las dos nos interesan muchísimo y creo que a otras personas también. Entonces, pues muy contenta. Muy bien. Pues como les decía, seguimos en la serie de violencia intrafamiliar, pero hoy vamos a hablar específicamente de la violencia entre hermanos. Ujú. Eh, que yo pienso, o sea, para empezar, Jimé, creo que todo el mundo va a decir, mis hijos, hay violencia entre... O sea, si tienes más de un hijo, has tenido que lidiar o tienes que lidiar todos los días con este conflicto y pleitos entre hermanos, Ujú. pero no todo conflicto es violencia. Ok. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí, con hacer la diferencia? Sí, justo como tú lo mencionas, muchas veces cuando hay dos integrantes en la familia, dos hijos, puede haber como rivalidad, conflictos, celos, un montón de maneras de relacionarse que no realmente son violencia, ¿no? Entonces es bien importante diferenciar ese conflicto, esperado o promedio de pares, de hermanos, entre familiares, y realmente cuando ya estamos viendo una situación pues de violencia entre ellos, o hasta a veces decimos, es que bulea a mi hijo, ¿no? O es que el chiquito, el grande bulea al chiquito, ¿no? Y entonces ahí es bien importante saber cuándo sí podría hablarse de cierto bullying y cuándo sí podría hablarse de cierta violencia, ¿no? Entonces aquí es bien importante entender que la violencia es la transgresión del respeto hacia el otro en todas sus modalidades, ¿no? Por así decirlo. No solamente tiene que ser el golpe con puño cerrado, sino también puede ser repetitivamente estar diciendo comentarios hostiles, empezando a manipular a la otra persona. O sea, hay otro tipo de violencias como es la psicológica, la emocional y también de alguna manera la física, ¿no? Por así decirlo, entre pares. Pero es bien importante entender esa diferencia. ¿Y cuándo o qué es lo que lo diferencia, por así decirlo? En un conflicto normal, vemos que siempre o la mayoría de las veces hay arrepentimiento de una de las partes que empezó el conflicto, por así decirlo, ¿no? O sea, imaginémonos que están dos hermanos empezando a tener como esta tensión porque uno quiere un juguete y el otro ya lo tiene y entonces él lo quiere que se lo comparta y no se lo quiere compartir y entonces empiezan a tener como este roce, ¿no? Por así decirlo. Al final puede que sí, se empujen y se griten y se digan, pero al final pues ya interviene algo al adulto, intenta que los dos pues puedan gestionar la situación y al final el que como que empezó el conflicto pide disculpas o se siente culpable o siente como cierta vergüenza. Empiezan a tener estos sentimientos, por así decirlo, de remordimiento o de hoy me gustaría como remediar la situación, ¿no? Y cuando hay cierta situación de violencia donde ya es específica hacia una persona en particular repetitivamente durante el tiempo, donde hay sobre todo una como un nivel de poder mayor hacia el otro, por así decirlo, o sea, cuando el hermano es más grande, es más fuerte, repetitivamente lo está molestando, le está diciendo comentarios que le disgustan al otro, lo está hostigando, y además no hay este arrepentimiento ni esta culpa de hoy le estoy regando con mi hermano, o hoy me van a regañar, o hoy algo malo puede suceder de aquí, ahí es cuando ya estamos viendo una situación pues sí, ya que transgrede el conflicto, ¿no? Ya no es un conflicto normal y cotidiano, sino que ya hay una situación mucho mayor y que se involucran un montón de aspectos más en cuestiones psicológicas, ¿no? Porque muchas veces vemos ay, es que él es el malo, ¿no? Le decimos que él es bien malo y es que lo, 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 lo molesta muchísimo, ¿no? Pero tampoco vemos la parte como de la víctima, por así decirlo, ¿no? Puede ser inseguro, que no puede poner ese alto, que no puede decir sus necesidades, que puede, de alguna manera permitir ese tipo de violencia, ¿no? Entonces aquí es bien importante entender o sea, entender cómo está la persona que está molestando o que está violentando y cómo está la persona que está recibiendo
ese maltrato, ¿no? Por así decirlo. Entonces es bien importante entender esa diferencia sobre todo en estas tres cosas, como resumiendo, el que hay como un imbalance en el poder, o sea, es decir, uno tiene o más listo, o es más grande, o tiene más habilidades, o más herramientas O personales. podría ser más preferencia de los padres. Ajá, exacto. Ajá, tiene ciertos privilegios, entonces hay como un desequilibrio entre estas dos personas, esa es una. Otra es que es repetitivo, o sea, no es a un día le pegó y ya violencia, ¿no? O sea, no, es una y otra, es repetitivo en el tiempo y tiene esta intencionalidad de hacer sentir mal al otro sin esta sensación de arrepentimiento, por así decirlo, ¿no? O sin esta necesidad como de remediar la situación, ¿no? Entonces ahí es cuando ya estamos en un problema o en una situación más grave que en la de un conflicto diario, ¿no? Pero sí puede suceder que varios conflictos diarios se puedan trasladar a esta otra situación, ¿no? Entonces, sí es bien importante que veamos como el conflicto diario como una manera de aprendizaje y de prevención a que no se llegue a este tipo de relaciones entre hermanos, sobre todo, o entre familiares que se observan o que se conviven comúnmente, ¿no? Y que pueda haber también este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, el conflicto diario regular entre hermanos, o sea, si tus hijos se pelean por el juguete, por Ujú. el control, por el Sí. videojuego, etcétera, no es nada más normal, también es necesario, o sea, puede ser muy útil, ¿no? O sea, los está preparando para lidiar con conflictos en la vida Sí. real. Sí, exacto, porque si nosotros les enseñamos a los niños a evitar conflictos, a no decir lo que quieren, a estar de acuerdo con todo, pues en la vida adulta estos van a replicar ese tipo de acciones, ¿no? No decir sus necesidades, no decir cuando algo les incomoda o no les gusta o no están de acuerdo, entonces se necesitan los conflictos, es completamente normal y esperado. Pero aquí lo importante es que ese conflicto no evolucione de una manera que ya sea más difícil de atacar, de abordar, de mejorar, y que ya haya una situación realmente de violencia, por así decirlo, dentro de la familia, y que también no se pueda a los niños como tener una mejor relación entre ellos, fraterna, ¿no? Por así decirlo. O sea, si hay una intención de dañar, Ujú, o a ujú. veces no es la intención de dañar, sino de siempre ganar, siempre voy a estar sobre ti. Por eso te decía, muchas veces no es nada, perdón, no es nada más el hermano mayor, sino a lo mejor es un hermano menor que sabe perfectamente que tiene la aprobación o la preferencia de sus padres, entonces todo el Ujú, tiempo está como que haciendo o propiciando estos momentos donde los papás van a terminar regañando, castigando, lo que sea, al grande. ujú. Y eso también podría ser violencia o no. Ahí, por ejemplo, cuando decimos la palabra violencia, ya está como en un grado mucho mayor al cotidiano, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí puede haber un montón de situaciones donde intencionalmente el niño quiera o el hermano quiera dañar, por así decirlo, pero solo por una situación en la que él ganó algo que él quería y entonces esto sucede, ¿no? Esta dinámica se gestiona y sucede. Pero aquí sería bien importante si es cuántas veces en el tiempo o en un lapso de tiempo lo está haciendo, ¿no? Si es muy repetido, si constantemente está golpeando, diciéndole comentarios, haciéndolo sentir mal, hostigándolo, también empezando a hacer un montón como de acciones o conductas que hagan sentir al otro menos y pueda también de alguna manera controlar o manipular cómo sus papás median entre esa situación, ahí ya se vuelve súper complejo porque la persona que está transgrediendo como ese respeto hacia el otro está teniendo el control, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo una dinámica mucho más difícil a la de me hiciste enojar porque tú ganaste y yo no y voy a hacer como que te castiguen o voy a hacer que tú consigas también algo desfavorable, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a Si veces eso vemos... pasa una vez, todos van a intentarlo, ¿no? Todos Ajá, van a sí, intentarlo sí. una vez, dos veces, pero cuando es algo repetitivo y además exitoso, o sea, Ujú. si lo consigue todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, pues Exacto, y sobre todo, por ejemplo, ahorita estamos viendo como ejemplos de hermanos más pequeños, pero cuando ya están más en la adultez, por así decirlo, en la en adolescencia, adultez joven, por así decirlo, entre los 16, 21 años más o menos, ahí ya se puede jugar otro tipo de violencia, ¿no? Entre hermanos. Entonces, y donde puede haber muchos otros factores involucrados. ¿Y qué pasa? Que a veces los papás como que
se deslindan un poquito cuando dicen, ay, pues ya están grandes, ya que ellos se arreglen, ¿no? O ya que están grandes y que ya, pues a ver, como estuvo, estuvo, ¿no? Ya así pasó. Y puede que haya todavía a una edad como de adolescencia, adultez temprana, todavía este tipo de conductas violentas entre ellos, ¿no? Y que se puedan involucrar muchos otros factores. Entonces, es una violencia la que podemos ver desde chiquitos, pero que puede aumentar a una adolescencia y que sea mucho más complejo el cómo tratar esta parte, Y ¿no? a la vida adulta, porque cuántas historias no conocemos de hermanos adultos casados, ya con sus familias, sus vidas hechas, que no se hablan, que no se toleran o que se siguen atacando cada vez que se ven, y es Exacto, algo que creció desde la infancia. exacto. Fíjate que en el programa pasado hablábamos de qué pasa con el desarrollo del niño o el Ujú. impacto en el desarrollo del niño en un ambiente de violencia. Entonces, realmente, aún si tú dices, yo no golpeo a mis hijos, o yo no soy violento contra mis hijos, pueden, o sea, igual podemos estar contribuyendo a un ambiente de violencia entre hermanos y este es un impacto para toda la vida, o sea, en todas sus relaciones, en todo, no nada más sus relaciones, sino también el desarrollo de su cerebro, que es lo que hablábamos. Si no lo escuchaste, pues ve y escucha el de la semana pasada. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con esto que hacemos en casa. Ok. Pues seguimos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos hablando dentro de la serie de violencia intrafamiliar, hoy específicamente de la violencia entre hermanos. Entonces, ya hablamos, Jimé, de que conflicto no es violencia necesariamente, pero el conflicto diario puede escalar a ser Sí, violencia, ¿no? exacto. También como el ambiente violento, bueno, Ujú. les comentaba yo, en el programa pasado hablamos de cómo el ambiente violento impacta el desarrollo del niño. Entonces, pero ¿cómo es un ambiente violento, Jimena? ¿O cómo a lo mejor sin darnos cuenta nosotros como papás o como Ujú. cuidadores estamos propiciando un ambiente violento? Sí, justo eso que comentas es fundamental en este tema porque muchas veces los niños son imitadores profesionales, ¿no? A veces decimos, ay, no sé de dónde lo saca y luego decide que tú lo haces y dice, ay, pues ya vi de dónde, ¿no? Entonces pasa muchas veces eso en ciertas dinámicas familiares, ¿no? Si, por ejemplo, el padre y la madre constantemente tienen conflictos, discusiones, se ve cierta violencia también, física, psicológica, emocional, y cómo es la manera en la que ellos de alguna manera gestan estos conflictos o realizan estos conflictos, los niños pueden observar y decir, bueno, esa es la manera en la que pues las personas discuten, ¿no? O cómo se puede generar un conflicto, cómo se desarrolla un conflicto, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser la mamá y el papá, los pongo como ejemplo porque pues son los que están constantemente con los niños y en el ambiente de estructura familiar, pero pueden ser los abuelos, los tíos, familiares cercanos que estén en su núcleo familiar cercano y que ellos vean cómo se están como gestionando este tipo de conflictos, de ciertas violencias, ellos también pueden Y está replicar ese nivel de normalizado, ¿no? Nadie conflicto. dice nada, o sea, nadie dice Exacto, nada, así se arreglaron mis tíos, o a lo mejor que exacto. se da mucho que familias viven muy, muy cercanas o incluso en la misma casa y a lo mejor papá y mamá no, pero a lo mejor Ujú, los tíos, ujú. los primos, etcétera. Claro, Abuelos. y decíamos esto, la violencia es transgreder al respeto del otro, ¿no? Entonces, esta violencia puede ser de múltiples maneras, de muchos tipos de violencia, y que si ellos observan eso en su núcleo familiar, donde debería ser el lugar más seguro para ellos, es muy probable que ellos repliquen dicho rol violento con otras personas o en otros momentos de su vida o en otras relaciones o con ellos mismos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces sucede bastante que, por ejemplo, si vemos en padres que hay este tipo de manera de manejar los conflictos entre ellos y que con los niños, cuando hay un conflicto, llega la madre y les da nalgadas a los dos y les pega a los dos y ¿qué les pasa? Y nada, nadie, y entonces se resuelve el conflicto de una manera violenta, pues entonces ellos, ¿qué van a aprender? A resolver los conflictos de una manera violenta, ¿no? Entonces a veces sucede que, no sé, en colegios, llega el niño al kinder y golpea a todos y a la miss y a los compañeros y tiene súper poca tolerancia a la frustración, a tener
y empieza como a tener este tipo de comportamientos y luego pues se habla con los padres y no, es que es muy vago, entonces yo le tengo que poner sus buenas nalgadas y yo tengo que hablarle muy firme, yo tengo que como ponerle ciertos límites, ¿no? Y los límites yo no los discuto, se les tiene que poner límites a los niños, pero hay ciertas maneras de poner límites, porque a veces podríamos estar propiciando ciertos comportamientos violentos por nosotros ejercerlos, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres pedirle a un niño que no golpee si tú lo golpeas? ¿O cómo quieres pedirle a un niño que no sea grosero si tú eres grosero con ellos? O le faltas el respeto, o empiezas como a tener este tipo de comportamientos. Y ellos de alguna manera observan este tipo de situaciones y las replican en distintos contextos, ¿no? Con sus compañeritos, en sus clases de la escuela o demás, ¿no? Entonces, se puede observar esto, cómo nosotros podremos de alguna manera propiciar y de alguna manera mantener cierta forma de conflictos. Y entre los hermanos, si no damos como la mejor solución de cómo ellos pueden resolver una situación, se puede generar más rivalidad, más celos, más conflicto entre ellos, ¿no? Entonces sí es bien importante el papel de los papás o de los cuidadores primarios, de cómo pueden ellos gestionar, cómo resolucionar los conflictos sin llegar a la violencia o sin llegar a alguna transgresión de ese respeto, ¿no? Entonces es bien importante enseñarles desde chiquitos porque de adultos puede suceder esto y puede ir incrementando. Fíjate que esto que dices es importante porque yo creo que siempre como mamás o papás o cuidadores tenemos esta duda de hasta cuándo intervengo o cuándo no intervengo, porque probablemente no es necesario que intervengamos en cada conflicto y nosotros seamos quien le dé solución, ¿no? Hay ocasiones en que es importante que les permitamos que ellos encuentren una solución. Por ejemplo, por el control de la televisión. O sea, a lo mejor si no hay golpes, si no hay nada, a lo mejor ellos Sí. pueden encontrar y desarrollar muy buenas habilidades de negociación si nosotros no intervenimos, ¿no? Exacto. Pero hay ocasiones en las que tenemos que intervenir. ¿Por Exacto, qué no imagínate, das esa perdón, sí. diferencia? O sea, como cuándo sí, cuándo no, y cuando sí, ¿cómo? Sí, en esta parte, por ejemplo, con lo que dices del control de la tele, ¿no? Ahí podemos decir, ah, es un conflicto diario súper X, por Regular. así decirlo, regular, y que no tenemos que intervenir tanto, ¿no? Sí, pero muchas veces estamos escuchando, ¿no? Y estamos viendo cómo ellos están negociando, y tú fuiste ayer, y yo, bueno, está bien, y ya como que uno cede y dices, ah, ya no hay problema, ¿no? Pero ¿qué pasa que por Y conflictos? hay una igualdad, ¿no? O sea, no Ajá, siempre gana el mismo, no siempre ajá. te callas y o sea, sí. Exacto, exacto. Ves como que lo están logrando y lo resuelven y sí, podrán decirse y medio ahí pelearse un poquillo, pero no, no sucede a más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que por el control de la tele ya se empezaron a pegar, ya se empezaron a gritonear, a jalar los pelos, ya tiraron el control, ya empezaron a decirse un montón de cosas como de faltas de respeto, groserías o demás, y empieza por una cosa tan mínima, una reacción tan grande, ¿no? Por así decirlo. Y si, por ejemplo, vemos que el grande pues es muchísimo más fuerte y le empieza a pegar al chiquito y el chiquito también como que ni siquiera, o puede pasar que ni siquiera le ha pegado y el chiquito y empieza a llorar desconsoladamente, ¿no? Entonces también puede suceder ambos roles, ¿no? Entonces ahí es bien importante observar qué es lo que está pasando que para situaciones tan pequeñas la reacción es tan grande, ¿no? Entonces ahí sí es importante mediar, ¿no? Y es importante cómo podemos mediar. Yo lo que uso muchísimo, bueno, ahí lo veremos como en su momento de estrategias, pero hay algo que se llama mensaje yo, ¿no? Y es que la mayoría de los conflictos suceden por una falta de comunicación o por una comunicación inadecuada, ¿no? Por así decirlo, porque no podemos comunicar nuestras necesidades o lo que queremos. Entonces, muchas veces aquí lo importante que podría ser, por ejemplo, yo le digo a los niños, tú querías el control de la tele, ¿no? Sí. ¿Y tú querías ver el programa de tele? Sí. ¿Y ayer le tocó a tu hermano y él lo hizo? Sí. Ok. Entonces, tú le podrías decir todas estas situaciones sin agredirlo, o sea, podrías decirlo, oye, yo siento injusto cuando tú agarras el control y tú también lo hiciste el día de ayer, me gustaría que hoy escogiera yo primero el programa y luego tú, y yo me comprometo a que mañana tú lo escojas. Entonces ahí ponemos un diálogo como muy ensayado y se trabaja y se entrena con los niños es cómo me siento, lo que yo siento, por qué lo siento así y a qué me comprometo. ¿Qué Y, espero de ti también, no? ajá, que me gustaría que tú, y a qué me comprometo, porque muchas veces decimos, me gustaría que me des el control, pero pues, pero ¿qué vas a dar a cambio, no? Esa es la negociación. Entonces, justo ahí se trabaja en ese diálogo y lo podemos hacer hasta hacer los adultos
hasta con nuestras parejas, ¿no? Por así decirlo, con nuestros hermanos ya como adultos o con nuestros familiares de, oye, yo me siento muy triste cuando tú no vienes a mi evento importante, no sé cómo decirlo, me gustaría que estuvieras como más presente en estos momentos que para mí son súper importantes y yo de verdad me comprometo a estar ahí también para ti, ¿no? Entonces estamos Fíjate, o diciendo como sea, un diálogo. realmente, o sea, lo que tú nos estás contando no es algo que pasa naturalmente, Ujú, no es, o sea, es algo en lo que sí podemos intervenir. Hay exacto. muchas heridas de adultos por las intervenciones de sus papás cuando eran niños. Ujú, Dale el control, ya te dije, es más, ya vete de tu cuarto, ¿no? ujú, Pero ujú. sí, esas intervenciones no van a ayudar, pero esta que estás comentando, además, o sea, es una intervención que sí podemos hacer, a lo mejor en un momento de calma, Claro. ensayarlo, como dices, Sí, es ensayarlo entrenarlo. Ajá. y que sepan hasta que se convierta en algo más natural, porque no es nuestra naturaleza Ujú. decir, ok, déjame ver qué Claro. quieres tú y entonces yo, no, nuestra naturaleza es yo lo quiero, o Y sea, más hasta de los niños. adultos, ajá, hasta de adultos, entonces, ¿qué podemos esperar de un niño? Ujú. Entonces, si en vez de llegar y decir, eres un abusivo con tu hermano, a ver, quítate, ensayamos esto, les va a ayudar hasta su vida adulta, o sea, Claro, o llegar y, a ver, ¿qué quieres? ¡El control! Ok, entonces, ¿cómo se lo podrías decir de una manera en la que no le faltes al respeto, ¿no? Porque si le faltas al respeto, no. Es bien importante que los niños entiendan o los hermanos entiendan que las transgresiones físicas o la violencia de algún tipo no les va a conseguir algo bueno. Eso es ahí bien importante. Porque si realmente consiguen lo que querían por ese medio, lo van a replicar, porque es realmente como funciona la conducta, ¿no? Cada conducta tiene una función. Entonces, si ellos ven que cuando gritan, cuando golpean, cuando faltan al respeto, cuando transgreden los límites, cuando no hay reglas, cuando no hay estructura, o obtienen lo que quieren, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces ahí es bien importante que nosotros enseñemos a cómo puede obtener lo que quiere de una manera adecuada, por así decirlo, ¿no? De una manera aceptable o de una manera, respetuosa con sus hermanos, con los pares, con otras personas. Entonces, porque si esa es su manera su modus operandi, pues claro que va a haber esta violencia y se va a incrementar, incrementar, y incrementar. entonces este es un ejemplo clásico de lo que era un conflicto natural entre hermanos que se va a Exacto, dar, se exacto. va a violencia. Y muchas las expectativas, ya nos vamos a una pausa, ya es hora, Ujú. pero mucho, quisiera decir esto, muchas las expectativas, de repente cuando empezamos a formar nuestra familia, quisiéramos pensar que, o sea, vemos estas imágenes postales de los niños, el mayor dándole besito a la chiquita, cuidándola, protegiéndola, y eso no quiere decir que no va a suceder y que es irreal, pero no va a ser así todo el tiempo, Ujú. créanmelo, ¿no? Ok. Quien tiene más de un hijo sabe que esto no es real. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Gracias por continuar en Latinx Radio. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estamos hablando de la violencia entre hermanos. Entonces, ya hablamos que no todo conflicto es violencia. Eso quisiera que quede muy claro porque de repente decimos, híjole, alguien nos puede escuchar y decir, mis hijos son violentos. No, no necesariamente. Pero sí ya quedó claro también que puede escalar a la violencia. Y llegamos a la parte como que más me gusta del programa, que son las estrategias. Ujú. Eh, para los padres que nos están escuchando, cuidadores que nos están escuchando, ¿qué estrategias podemos ofrecerles que Ujú. puedan aplicar ya? No que tengan que tomar un curso de 9 meses para poder aplicarlos, sino que puedan aplicar en la vida diaria. Y me gustaría, Jimena, de ser posible que lo dividamos en dos. Uno, que sea estrategias tempranas, hijos pequeños o conflictos cotidianos que aún no son violencia. Y en el siguiente segmento, ya tal vez hijos mayores o tal vez cuando ya hay violencia, qué podemos hacer y cómo intervenir. Así que empezamos con hijos pequeños. Sí, justo esto que comentas es bien importante diferenciar porque no podemos atender una situación cuando realmente todavía no hay esta violencia o cuando todavía estamos como previniendo, ¿no? Por así decirlo. Entonces es bien importante eso, la prevención y que el gestionar una buena relación entre sus hijos, ¿no? Entre los hermanos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Por ejemplo,
si nos vamos a decir desde que está el hermano y nace el nuevo hermanito, muchas veces se genera un celo, ¿no? De, pues es que toda la atención está el bebé, y es que sí, porque por el que el bebé lo necesita, ¿no? Necesita que lo estén amamantando, que le estén abrazando, que tenga contacto. Es una persona que todavía no puede funcionar de manera autónoma sin la mamá, por así decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, desde muy chiquito, desde 3 añitos, no sé, el otro hijo y el bebé en brazos, se puede ver este tipo de conflictos, ¿no? De que se acercan al bebé y le dan el manazo, que pueda haber como este tipo de situaciones donde dices, "Ah, como que ya hay aquí un conflicto entre estos dos y cómo lo puedo gestionar, ¿no?". Ahí es bien importante, por ejemplo, desde que estamos embarazados y está el niño como, ah, ¿qué es esto? Mi hermanito, mi hermanita. No es como, y lo vas a querer, y lo vas a cuidar, o sea, porque le decimos muchas veces todo lo que tiene que hacer, y puede que el niño no quiera hacer esas cosas, ¿no? Y se Y tiene que ya vas a ser el reprimir. hermano mayor, ajá, ¿no? Entonces aquí es bien importante va a haber alguien nuevo en la familia y esta persona va a ser especial igualmente que tú, o sea, como decirle mucho, tú todavía vas a tener este lugar, ¿no? Para evitar esa rivalidad y esos celos. Entonces, ahora es un bebé y tú cuando eras bebé, pues yo también te tenía que abrazar, yo también te tenía que amamantar, yo también te tenía que bañar, pero mira, ahora tú ya eres grande y tienes que hacer todas esas cosas por ti, solo porque ya las aprendiste y es que eres muy listo y es muy inteligente. O sea, si te fijas, no me estoy enfocando en todo lo que vas a tener que hacer con tu hermano, sino como, porque a veces es como, "Ah, yo ni siquiera quería que viniera y aparte tengo que ponerle los pañales y aparte, o sea, si el niño se quiere Tengo que involucrar, ser qué el bueno". ejemplo. Ajá, ajá. Si el niño se quiere involucrar y quiere tomar ese papel, buenísimo. Pero si no lo quiere hacer, no forzarlo, ¿no? Y decirle como, tú eres igualmente especial que él, tú en tu momento también estuviste como él, enseñarle fotos cuando él era bebé, mira, este eras tú de bebé, Tu y lugar mira cómo nadie yo lo te estoy, ajá, quita, ¿no? no te quitó nadie tu lugar, ¿no? Y por ejemplo, ahí es bien importante que se tome tiempo de calidad con ambos, ¿no? Y que podamos gestionar un poquito esta buena relación con tanto el niño individual como tú y yo. Esta relación no se va a quebrantar porque llegó un nuevo integrante, y tú y el nuevo integrante, ¿no? O sea, vamos a hacer algo los tres, y vamos a hacer algo tú y yo, y voy a hacer algo yo solo con el bebé. O sea, como que entienda que este tipo de espacios se van a seguir haciendo y que no solamente como que se fue, ¿no? Y entonces ahí se puede trabajar muchísimo más en la rivalidad, en los celos y en evitar conflictos, ¿no? Desde muy chiquitos. Ahora, ya cuando ya están un poquito más de la edad y que ya empieza a ver esta parte de, dame el peluche, no, yo lo quiero, pero es mío, pero tú ya lo jugaste y demás, ahí es bien importante porque a veces puede que el niño tenga algo que es muy especial para ellos y que le digamos, compárteselo. No se lo vas a compartir, qué envidioso, y se lo quitamos y se lo damos al otro, ¿no? Entonces ahí es bien importante pues Te lo tener un voy a poco. tirar a la basura porque no lo compartes. Yo he escuchado Ajá. eso. Entonces también ahí es bien importante entender la posición del niño, ¿no? Si es algo muy importante para ellos, imagínate que tú también, tú como adulto tienes algo, no sé, tu celular, ¿no? Que podría ser como lo más importante para ti. Y, ay, oye, es que préstamelo, es que ¿por qué? O sea, préstaselo a esa persona que no tiene celular. O sea, pues tú vas a decir, pues es mío, o sea, no. ¿Por Entonces, qué? ajá, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces ahí es bien importante sí fomentar el compartir, sí fomentar la hermandad, el trabajo en equipo y demás, pero desde no la obligación, sino que realmente se pueda buscar esta educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿le quieres compartir eso a tu hermano? No, la verdad no, me gusta mucho mi carrito, ¿no? Ok, ¿qué crees que le podríamos compartir a tu hermano? Otra cosa que a ti te guste, pero que tal vez pueda ser algo que le puedas compartir. Entonces ahí estoy compartiendo, estoy haciendo la acción de compartir, estoy fomentando el que le preste algo, el que no sea solamente las cosas para él, pero algo que es muy importante para él, le estoy respetando eso, ¿no? Y entonces ahí, oye, tu hermano no te puede prestar su cochecito ahorita porque él está jugando con él y es muy importante para él, pero te puede prestar el osito, te puede prestar la plástica, que también está padrísimo, y él te lo presta, ¿no? Entonces ahí estamos fomentando también una solución, una resolución, sin transgredir al otro, sin generar celos, sin generar rivalidad, sin generar distinciones, ¿no? Entonces ahí es. Oye, Jimena, en estas situaciones, digo, no sé si me voy a desviar un poquito del tema, pero en estas situaciones, muchas veces sí lo que quieren es el objeto preciado, ¿no? El objeto de la discordia. Pero también muchas veces, porque para el niño parte de su identidad es la aprobación de los padres. O sea, muchas veces es, yo quiero que mi mamá me dé la razón, punto. ¿Crees que esto genera esta rivalidad o puede acrecentar esta? Mira, cuando son muy chiquitos, como en la primera infancia, antes de los 6 años, ellos no tienen como este sentido de moralidad de, lo voy a hacer por buena persona. Ellos son súper egocéntricos por desarrollo.
dicen, es mío, ¿no? O dicen, yo pues lo voy a hacer porque si no me regañan, pero no es como que digan, lo voy a compartir porque sé que lo va a hacer feliz y porque mi mamá se va a enorgullecer de mí y así, ¿no? Como lo hago, pues porque si no me va a ir mal o algo malo va a suceder. Pero ya cuando están más grandes ya empiezan a tener este sentido de empatía mucho más desarrollado, de entender la situación, de ponerme en la posición del otro. Entonces ahí es bien importante, por ejemplo, cuando quiere específicamente este trenecito del niño, de su objeto preciado, también es importante hablar con el otro, ¿no? De imagínate que tú que estás con esta cosa padrísima tuya, te lo pide a alguien, ¿no? Es también algo difícil también para ti soltar y está bien. Entonces puede ser, oye, ahorita está jugando con él, pero tal vez en 15 minutitos, si quieres, ponemos un reloj y hacemos cambio de juguetes que les gusten mucho entre ustedes y los vamos a cuidar y los vamos a tratar bien, o sea, porque muchas veces no te quiero prestar porque lo avientas y lo partes y porque pues el chiquito tiene menos cuidado, ¿no? Entonces es bien importante tener también esa gestión de cómo pueden, de alguna manera, sí, fomentar y compartir lo que les gusta, pero también no forzándolo, o sea, como que negociándolo de una manera, y que ellos vean como él, cuando te doy a ti, también yo tengo un beneficio, ¿no? Esa es la negociación en sí, o sea, no solamente doy, sino como que también obtengo. Entonces es bien importante trabajar con ellos en este tipo de situaciones para que entonces puedan irse viendo como estrategias de, a ver, un minutito él y un minutito él. Y yo les digo cuando cambien, ¿no? Entonces, o cuando ustedes ya lo cambien, ¿no? O cuando él te lo pida de regreso, se lo vas a tener que dar porque es de él, ¿no? Entonces es bien importante trabajar esta parte de entender que las cosas no siempre van a ser como ellos quieren y tolerar esa frustración, pero también entender que pueden pedir las necesidades y puede que la situación suceda como se esperaba, ¿no? Entonces es bien importante como mediar entre eso. Ok, muy bien. Ok, entonces esta podría ser una estrategia. Otra estrategia es la que nos habías contado de practicar, hablar en yo. Sí, 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 este mensaje de, a mí, yo me siento enojado cuando tú me quitas mi juguete favorito, me gustaría que cuando te lo pida me lo regreses y yo me comprometo a prestártelo después, ¿no? Entonces estamos ahí poniendo como este mensaje muy entrenado, pero que de alguna manera es una guía para ellos de tolerar esta frustración y buscar una resolución asertiva de conflictos, ¿no? Porque en la comunicación tenemos esta parte de soy o agresivo o pasivo, o hay pasivo agresivo o asertivo, ¿no? Entonces es bien importante entender que si por ejemplo yo le digo, dámela porque si no, yo te voy a romper tu juguete, no, pues estoy haciendo agresivo, ¿no? Y si digo, bueno, no, ya no me lo des, no importa, y que el niño se queda así sin juguete, pues está haciendo pasivo, entonces tampoco está resolucionando el conflicto. Y si el niño le dice, bueno, al cabo ese juguete está bien feo, yo ni lo quería, ¿te vas a sacar con ese juguete? Ay, pues qué feo y qué asco, ¿no? Entonces está haciendo así como pasivo-agresivo, por así decirlo. Y en el asertivo sería decir esto, ¿no? De, oye, este juguete, quiero volverlo a jugar yo, me gustaría que me lo dieras un ratito y ahorita te lo regreso, ¿no? Entonces es bien importante buscar el cómo me puedo comunicar de una manera en que el conflicto se resuelva y que no escale a una agresión, a transgredir este respeto, a golpes, a violencia de algún tipo. Porque, por ejemplo, el pasivo-agresivo, mucha de la violencia es como psicológica y emocional, ¿no? Porque busca manipular un poco al otro para obtener un propio beneficio. Entonces es bien importante enseñar a los niños como eso que le dijiste no fue amable, a ti te gustaría que yo te dijera esto, a ver, ¿cómo lo dijiste? ¿Con qué tono lo dijiste? Entonces es bien importante después de que ya, muchas veces no podemos estar en todo, ¿no? Los papás y mamás tampoco Ni pueden deberíamos, así de ¿no? referir todo el tiempo, ajá, tampoco. Entonces, pero cuando una situación, como lo decía, escala a medidas desproporcionadas, empiezan a llorar descontroladamente, ya hubo un golpe, ya el juguete se rompió, no sé, cualquier cosa, sí ahí es bien importante intervenir y ver qué le dijiste, cómo se lo dijiste, cuál fue el tono que utilizaste, cómo pudiste habérselo pedido de una mejor manera. Que esto de este mensaje del yo lo vi, lo he visto en salones de clases o en lugares pegado en la pared, o sea, lo puedes hacer en la recámara de tus hijos, ¿no? Como, y no es tan difícil realmente, es yo y un espacio en blanco, yo sentí o yo siento y un espacio en blanco,
cuando tú y un espacio en blanco, o sea, y así pueden ir llenando el script y no es tan difícil cuando es algo, como dices, ensayado. Sí, es repetido en el tiempo, no vamos a esperar que al primer día que le enseño el mensaje yo, ya va a ser el mensaje yo en todas partes, ¿no? Pues no, ojalá fuera así, fuera magia, no sucede así, pero lo importante es que ellos aprenden, como lo decíamos, como imitación. Entonces, si yo le estoy modelando cómo tiene que buscar ese tipo de situaciones, cómo que tiene que resolver ciertas cuestiones, pues que de alguna manera se mejore, ¿no? Ahora, también es bien importante entender las personalidades de cada hijo de manera individual. Eso puede ser también una estrategia y una prevención. Si sabemos que, por ejemplo, el que siempre está molestando, pues tiene un carácter más fuerte, puede ser más directo y que está bien, o sea, ese tipo de características en una personalidad no es que sean necesariamente malas, pero si el otro es más sensible y también llora mucho y se victimiza y es inseguro y tiene como esta dificultad para poder poner un alto, pues tenemos que trabajar ambas personalidades, ¿no? El cuando tú le dices esto de esta manera, puede hacer sentir mal al otro. Y el cuando tú lloras, cuando no te está haciendo nada, pues también no estás resolviendo nada, ¿no? O cuando tú no pones un alto, también no estás buscando resolucionar el conflicto. Entonces es importante sensibilizar al que, por ejemplo, podría estar atacando en empatía y empoderar al que está siendo atacado. Porque si solamente nos enfocamos en el que está molestando, pues obviamente se va a generar más celos y rivalidad porque este otro también tiene algo que el que está siendo como el atacado también tiene un papel importante. Entonces tenemos que trabajar con ellos. Entonces, a lo mejor el otro va a atacar más al Sí. atacado porque la rivalidad crece, porque nuestra intervención no es asertiva, ¿no? Exacto, sí, porque es el, ay, pobrecito, y lo acobijamos. Y cuando hacemos esto, le estamos enseñando que tampoco él puede poner ese alto, ¿no? Entonces es bien importante, sí, o sea, Que siempre va acompañarlo, a tener que validarlo. llegar alguien externo a salvarme Exacto, porque yo no soy capaz, ¿no? exacto, exacto. Entonces sí es importante validar, pero también enseñar a parar. Voy a irnos a una pausa y regresamos con estrategias para cuando ya hay violencia, no conflicto cotidiano. Bueno, regresamos. Ya este es el último segmento. Estamos hablando de la violencia entre hermanos dentro de esta serie de violencia intrafamiliar. Oye, antes de pasar a estrategias cuando ya hay violencia, fíjate que quería mencionar esto que he visto como que se puso de repente de moda la camisa o el saco compartido. Se están peleando, bueno, les voy a poner una camisa gigante a los dos hermanos para que, y no se pueden separar, ¿no? Hasta que arreglen su conflicto, se van a quedar aquí. Yo no estoy de acuerdo, Jimena, con eso, porque yo como adulto hay veces que de verdad necesito, Necesitas para esto. arreglar un conflicto, necesito separarme un poco, pensar las cosas y regresar a genuinamente arreglar un conflicto. Y creo que cuando hacen esto con los niños, lo que les están diciendo es, tu espacio no importa, tu necesidad no importa, y sabes que si necesitas fingir una resolución del conflicto para quitarte la camisa, fíngela y continúa con tu vida, ¿no? ¿Qué piensas? ¿O estoy No, equivocada? a mí la verdad no creo que esa sea la mejor estrategia porque solo genera más tensión, ¿no? Y es como, pídele disculpas, perdón, pero pues no es como realmente la intención, ¿no? Es bien importante entender eso. O sea, es bien importante que vean los niños, por ejemplo, muchas veces yo con los más chiquitos se usa esto como de palabras algodón y palabras espina, ¿no? Entonces, una palabra espina es como, ay, algo que te pica, que te duele, que no te hace sentir bien. Y algodón es como algo como, suavecito, no pasa nada. Entonces, eso que le dijiste fue una palabra espina, o sea, le hizo sentir mal, por eso está llorando. Y eso que le dijiste, ay, muy bien, fue una palabra algodón, le dijiste lo que querías, pero lo hiciste sentir bien. Entonces, ahí es bien importante entender a los niños cómo pueden comunicarse y además, si no se logró y se pelean, pues no forzar la situación, sino como está bien, ahorita necesitas tiempo para calmarte, tiempo, ¿no? Y una vez ya que están regulados, ya que están tranquilos, ok, esto fue lo que pasó. Él te pegó porque quería tal cosa. Fulanito, ¿tú crees que pegándole vas a conseguir eso? No. ¿Cómo lo podrías conseguir? No, pues pidiéndosele o diciéndole esto o aquello, ¿no? Entonces ahí esa es una mucho mejor resolución porque al estar pegados y juntos, pues no va a solucionar el siguiente conflicto. Lo importante es que aprendan a cómo solucionar el siguiente conflicto. Y Que eso sepan nomás puede generar. negociar, ¿no? Ajá, y eso nomás puede generar así como que, hoy pues ya ni modo, o sea, ya no puedo hacer nada más.
me pegan al objeto de hoy. Sí. Ok, Sí. vamos entonces ahora sí a decir, si ya existe la violencia, si ya podemos identificar que uno de los hijos está no nada más agrediendo físicamente, pero ya nos dijiste, ¿no? También puede ser que siempre se salga con la suya porque manipula o porque, o cualquier otro tipo de violencia que ya lo vimos también en el primer programa de la serie, los diferentes tipos de violencia. Y ya se me salió de las manos como mamá o papá o cuidador. ¿Qué hago? Ahí es bien importante, por ejemplo, sobre todo creo que cuando están más chiquitos es más la etapa de prevención. Ya cuando empiezan a estar como un poquito más grandes, en adolescencia, adultez temprana, podemos ver ya más este tipo de violencia, ¿no? O este tipo de abuso de Pueden entre llegar dos. a golpes, o sea, entre jovencitos y... Ujú. Sí, entonces ahí es bien importante entender tres cosas como fundamentales. ¿Qué está propiciando todavía esta dinámica, ¿no? Ya el pasado, pero actualmente, ¿qué está propiciando esta dinámica entre ellos? Hay desestructura familiar, hay una situación en la dinámica o en casa que está fomentando que continuamente esta violencia siga. Hubo alguna situación como en la que no sé, el hermano estuviera involucrado a observar, imitar este tipo de conductas, por ejemplo, en la adolescencia, cuando tienen pues, malas amistades que influyen a este tipo de comportamientos, pues entender si también de ahí viene, ¿no? Si no viene de casa, o sea, ¿qué está propiciando el que esto suceda en mi casa, o sea, de mi casa? ¿Qué está propiciando que suceda en mi hijo? O sea, realmente, su personalidad, sus amistades, de manera individual. Y entonces, teniendo estas dos respuestas, ya es cómo puedo solucionarlo. Entonces, teniendo como estas tres bien planteadas, podemos buscar una solución. Va a ser compleja y aquí sí va a ser caso por caso, ¿no? Entonces, ¿cómo es la violencia? Porque podría haber violencia hasta ciberviolencia, ¿no? Por así decirlo, poner cosas del hermano, publicar cosas, o sea, podrá haber este tipo de violencia también en ellos, porque ya están más grandes, pero es bien importante entender O de dónde... rebajarlo en público, por ejemplo, Ajá, ajá. burlarse de él. Pues, ¿de dónde está sacando él este tipo de comportamientos? Si es de casa, ¿qué es lo que lo está propiciando? Si es de afuera, ¿qué es lo que está propiciando, no? Y si ahí es bien importante no solamente atender de manera individual al que esté generando más violencia, sino también al que está haciendo esta víctima, ¿no? De cómo puedo poner un alto, porque muchas veces no ponen este alto la víctima por el que se ve perjudicado constantemente, porque no está pudiendo sentirse seguro de sí mismo. Entonces también entender esta persona de dónde no está sacando esa seguridad, de dónde no está sacando ese apoyo, de dónde no está sacando este tipo como de estrategias. Entonces es bien importante entender la situación con ambos, pero muchas veces es importante, varias terapias son terapias familiares, entonces que va todo el sistema de familia y vemos cómo cada individuo genera a la problemática o aporta a la problemática de manera directa o indirecta, ¿no? Muchas veces... Es más fácil ver al hijo violento, ¿no? O sea, Ajá, entre comillas violento, decir como de ajá, que, híjole, no, es que está mal, es un violento, pero no sabemos si a lo mejor el pasivo no es tan pasivo, es pasivo-agresivo, por ejemplo, o ujú, está ujú, todo el tiempo provocando porque le exacto. gusta la atención que recibe cuando el agresivo por fin agrede. Ajá, o que por ejemplo, el que es en esta ocasión la víctima, como tú dices, propicia que haya conflictos, porque es la única manera en la que, no sé, el sistema familiar como que pone los ojos en él, en esa persona, en vez del que está como generando conflictos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí como que salgo de alguna forma. Entonces, ahí es bien importante, claro, esto desde una situación como muchísimo más indirecta, ¿no? No es como que alguien quiera ser molestado deliberadamente, lo que no. Pero entonces aquí es bien importante entender eso, cómo como sistema cada uno y cada persona dentro de la estructura familiar propicia esta situación, ¿no? O que genera esta situación, o que replica esta situación. Entonces ahí es bien importante ver eso. Por ejemplo, no sé si han visto la película de Quisiera ser millonario, ahí que se ve esa relación entre esos dos hermanos. Es una relación violenta porque el hermano mayor empieza a estar involucrado con una situación de crimen organizado y empieza a manipular al hermano, el hermano decide alejarse, o sea, él tuvo como esta fortaleza de decidir alejarse, pero ellos ¿de dónde vienen? De una desestructura increíblemente familiar, no hay adultos, no hay cuidadores, también hay muchísima violencia en el lugar en el que viven, muchísima pobreza, muchísima escasez, entonces hay un montón de situaciones que propician esa violencia entre ellos.
pero ya es bien importante cómo al final, por ejemplo, el hermano pues como que se reconcilia con él y demás, ¿no? Ya verán la película, pero pueden ver cómo ahí se puede propiciar ciertas relaciones de violencia ya extrema entre hermanos, porque hay situaciones detrás que generaron esta parte, ¿no? Entonces, por eso es bien importante saber cómo mi estructura familiar, cómo mi casa está generando esto en ellos, para que entonces sepamos la solución de cómo podemos evitar esta parte. Pero ahí es muy caso por caso. Claro, entonces definitivamente si tú estás escuchando este programa, esto no se va a arreglar porque escuchaste el programa o te diste cuenta que sí hay violencia. Definitivamente la terapia familiar debería ser Y terapia familiar no es como que, no necesariamente es que los vamos a sentar a todos en una habitación y todos van a hablar y decirse, no, a veces la terapia familiar empieza con que una persona empiece con su terapia, empiece a trabajar en ella misma y rompa el ciclo de violencia, ¿no? Exacto, exacto, porque puede que haya situaciones en las que tú ni sabías o tenías en cuenta de que eso propiciara este tipo de conductas y una vez que ya se dan cuenta de esto, pues podemos cambiarlas, ¿no? Entonces, es bien importante entender las necesidades de los dos hermanos y de alguna manera poder gestionarlas en las que se puedan sentir mejor y que se puedan remediar, ¿no? Entonces, muchas veces se tiene como esta creencia de que la familia siempre se va a querer y siempre va a estar junta y nunca va a haber un conflicto y la familia lo puede todo y demás. Y sí, muchas veces es así, pero otras veces también familias se quebrantan, ¿no? Y pasan por situaciones difíciles que es necesario acudir y pedir ayuda, ¿no? Para que entonces la familia pueda de alguna manera sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces, no por ser familia van a sobrellevarlo, ¿no? Como muy, trágico es lo que tenemos que vivir como familia y no, o sea, pidan ayuda y puedan resolverlo y que así lo van a poder lograr. Digo, y los papás y los hermanos son las personas o las relaciones que no se eligen. Los papás que te tocaron son los papás que te tocaron, los hermanos que te tocaron son los hermanos que te tocaron. Pero sí podemos elegir trabajar Exacto. en las relaciones, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, lo ideal sería terapia, definitivamente, ¿no? Cuando ya vemos un ciclo de violencia, empezar a leer un libro, decidir cortar este ciclo de violencia yo había escuchado por ahí que cada persona en una situación de violencia, cada persona toma un papel, ¿no? Entonces, no porque no seas tú el agresor o la víctima, pienses que no tienes un papel en esto, si estás dentro de la Claro, esfera familiar, ¿no? sí, el simple hecho de estar ahí y observar la situación y no hacer nada es un papel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, un papel pasivo, pero es un papel dentro de esa dinámica. Entonces, es bien importante A entender. lo mejor entre mamás latinas, perdón, Jimena, Sí, sí, sí. el papel que creemos que nos tocan o que culturalmente se cree es la mamá que llora cuando hay violencia entre otras dos personas y ya, y yo lloro y es una manera como de que, a ver si mi tristeza y mi dolor quita esta situación, pero tampoco es así, ¿no? Hay más No, que hacer. exacto, y es ahí bien importante, como lo decía, saber qué está propiciando en mi casa esto, qué está propiciando en mis hijos esto, y cómo podemos nosotros como apoyarlos, ¿no? Y cómo podemos resolverlo. Entonces, o sea, teniendo estas tres respuestas, ya, o sea, ya sale la situación, ¿no? El simple ¿Cuál hecho de es que, el papel que yo estoy ajá, jugando? ajá, el simple hecho que digas, es que necesitamos ayuda, y ahí sí se requiere mucha humildad, ¿no? El saber que necesitas ayuda, ya es una mejoría, y ya es un paso, y ya eso va a también cambiar y modificar un montón de cosas. Se nos acabó el tiempo y digo, pues como les dijimos, no era la intención que se arregle la violencia. Si hay violencia en tu familia, ojalá no sea el caso, pero si la hay, no era la intención que se arregle en este momento, pero sí que te despierte la inquietud de querer y saber que puedes hacer algo. Jimena, ¿dónde te encontramos? Porque ya nos vamos. Bueno, me pueden buscar en Instagram como CRIO, Psicología Infantil. Yo soy Jimena Ortiz, soy psicóloga infanto-juvenil. Entonces ahí me pueden buscar en Instagram y en Facebook, así estoy. Muy bien. ¿Y das terapias a distancia? Sí, también en línea, si gustan como algún asesoramiento o alguna situación de este tipo, nada más es contactarme igual por Instagram o Facebook y ya se podría agendar. Perfecto. Pues esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá en Latinx Radio y nos escuchamos en la próxima semana. Gracias. Gracias, gracias, Jimé, por venir. Gracias.